inglés es Rosy y en español le llaman Robotina. Lo mismo. Es la misma, o sea, Yo te lo dije, pero como tú no me haces caso. Siempre hay un historiador que conoce el detalle y que es oyente de 97.7. En este caso, Omar, vecino mío de Bonito, pues nos corrigió. Vino con el dato. Exactamente. Histórico científico. Exactamente. Gracias, Omar. Historiador de caricaturas. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces tenemos un tema interesante. ¿Cuánto han cambiado las mujeres con este tema del romanticismo? Me encantaría que nos digan las chicas que escuchan en ruta si el concepto del amor y de amar ha cambiado para ellas. Uh-huh. Para la mujer en los últimos, 15 años, vamos a poner 15, 20 años, no sé. Si ese concepto de antes de puro romanticismo, de las historias de Corintellado, ya aprendí de Corintellado por mi mamá. Ajá. Y por mi tía Julia. Corintellado era un escritor. Sí, y de cosas románticas. De novelas. Sí. Ok. Mira, por lo menos es el concepto que yo me llevé de mi mamá y de mi tía. Una señal de cuánto ha cambiado el romanticismo, o sea, la mujer. Ajá. Morema no sabe quién es Corintellado, Lo que pasa es que en ese ambiente así yo no me crié. ¿Ve? De romanticismo, para nada. Pues mi mamá era bastante romántica y mi tía tiraba por ahí, Julia. Y no sé, el concepto de amor y de romance que tengo de referencia de ambas es, ¿verdad?, bien interesante. En los últimos 15 o 20 años, el concepto de amar de la mujer moderna va en línea tira un poquito más hacia demuéstramelo por los bienes materiales, por la calidad del regalo, el costo del regalo. Es una mujer que maneja más la parte del amor con lo pasional o no, o sigue existiendo este concepto de amor puro, de romance lindo. ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, yo creo que a medida que pasa el tiempo uno va evolucionando. No me atrevería a decir categóricamente que ha cambiado, ¿verdad? Y que la mujer diga, bueno, para mí tengo que fijarme en lo material porque necesito garantizar un futuro para mí, para mis hijos. Categóricamente no me atrevo a decir eso, aunque he visto muchos casos que ha sido por eso. Para mí el romanticismo sí ha aumentado. La mujer es sumamente detallista, aunque el hombre no lo sea. No sé si por esa línea también quieres ir. Sí, no, es el concepto general, sí, de amor y de amar. El efecto sorpresa, a nosotras nos gusta mucho sorprender, mimar, ser cuidadosa, la ropa de ese hombre que esté intachable, aunque sé que también hay muchos hombres que les gusta a ellos preparar su ropa. O sea, no tiene nada que ver con el romanticismo, la mujer quisiera hacerlo, pero el hombre también quiere ponerse y escoger su ropa. Pero yo considero que los tiempos han evolucionado y que sí, puedo decir que existe romanticismo todavía. Yo creo que se ha disminuido bastante. Porque ¿tú crees que se ha disminuido? Que la mujer cada vez gana más terreno en el ámbito profesional y tiene menos tiempo para el asunto del romanticismo. Entonces, pues tienes una mujer que todavía, tiene su corazón en el mismo lugar, pero tiene menos tiempo y está más distraída o no distraída, concentrada en otras cosas que la ocupan, que son importantes en la vida también. He observado en algunas de las cositas que uno ve en la televisión, la proyección de esta mujer profesional que muchas veces o es empresaria o es una ejecutiva de alto calibre en una empresa que gana mucho dinero. Y observo que aunque, ¿verdad?, lo que nosotros vemos en televisión en la mayoría de los casos es un libreto y es ficción, no deja de ser cierto que en algunas de ellas tratan de mostrar cómo está viviendo la gente en el mundo real, ¿verdad? O por lo menos te venden este concepto que se va comprando. Pero no lo hay. Y me ocupa. Según la película no hay ese romanticismo. Por ahí voy. Es una relación de amor de la mujer empoderada, donde puede tener múltiples parejas sexuales, o sea, no al mismo tiempo todas, pero que tuvo una relación romántica y duró X tiempo breve, se rompió esa relación, conoció a esta otra persona y conoció a esta otra persona, ella sigue teniendo éxito, ella sigue alcanzando metas, pero cuando mira su parte amorosa romántica,
nunca ha estado estable con nadie. Nunca ha estado estable con nadie. Ha tenido varios compañeros, pero no ha formado familia, no tiene un hogar, no tiene una relación a largo plazo con ninguno. Entonces, levanto la pregunta, ¿la mujer moderna está viviendo este tipo de relación? Fíjate, otro detalle interesante, no sé si esto les hace algún sentido. Y un poco lo habíamos tocado por encimita la pasada semana. Una señal de que esto ha decaído, también lo vemos en la música. ¿Ve? O sea, cada vez hay menos música romántica, y lo que la mujer estima como música romántica en términos de la masa, ¿no? Muchas no, claro, pero para muchas otras sí. O sea, tú te das cuenta que la música romántica ha ido en decadencia. Sí. Y todavía queda algo, pero realmente es muy poco. Y cuando tú le muestras a muchas mujeres cierta música romántica de aquellos tiempos, es una cosa como muy cursi, tú sabes, que no les gusta. Y gustan de otro tipo de approach o de cosas, ¿no? O sea, definen el romanticismo de otra manera. Correcto. ¿Qué piensan las oyentes de 97.7 esta mañana de En Ruta? Ustedes que son las que nos han colocado en esta posición tan linda, tan privilegiada de estar sintonizando esta emisora cada mañana de sus vidas, ¿qué opinan de este tema? Porque por un lado, yo levantaría, no una bandera, yo levantaría más de una. Si los patrones han cambiado de lo que es amor puro, romanticismo, lo que las próximas generaciones van a experimentar van a ser unas relaciones de amor como que bastante superficiales, por decirlo de esa manera. O sea, fundamentadas en otras cosas que no es el amor genuino, el amor puro. ¿Y qué otras cosas? La entrega, el compromiso. ¿Y qué cosas pudiera hacer en lo material, como habíamos dicho. Lo profesional. En lo profesional también. Pues hay cosas que van perdiendo prioridad y otras la van ganando. Y no debería ser. Yo creo que el romanticismo debe existir, haya o no haya. En estos días alguien me preguntó, es un paréntesis, ¿no? Con todo el respeto, alguien me preguntó, si perdieras el trabajo, ¿seguirías siendo feliz? Mi pregunta es sí, mi respuesta es sí, porque lo he perdido en otras ocasiones. O sea, lo que te quiero decir es que el que se pierda algo en el matrimonio no quiere decir que deje de existir el amor. O sea, si se perdió una casa, si se perdió un auto, si se perdió el trabajo, tiene que seguir el amor, que eso puede afectar emocionalmente cuando hubo una pérdida, que mira, hoy estoy que no me hables. O sea, es normal, pero de eso a perder el amor. Ahora, por otro lado, que una pareja que se ama alcance metas, por ejemplo, profesionales o la compra de tal o cual cosa, ¿no es romántico? Sí, una pareja que es para mí sí. ¿Verdad? Claro. O sea que lo romántico no es nada más que abrir la puerta y regalar chocolate y abrazarla, ¿no? También puede ser esas gestiones. Sí, es un todo. Estoy de acuerdo. Bueno, 787-993-9700. Es lindo que te abran la puerta. En Ruta, buen día. Es bien lindo. Buen día. Buenos días. Muchos saludos a ustedes y bendiciones de Connecticut. Creo que yo tengo 53 años y el romanticismo antes, existía esa música bolero, todo eso nosotros lo seguimos llevando, pero los tiempos han cambiado mucho y ya eso no se ve. Y mientras más evoluciona el tiempo, más van cambiando las cosas. Pero yo estoy súper bendecida y agradecida de que nací en el tiempo que nací. Y continúo siendo así, el romanticismo para mí es especial, es necesario y quiero seguirlo llevando así. Y aunque estoy soltera ahora mismo, más me valoro. Y pienso que y después de haber pasado 2 divorcios, pienso que la persona que estará conmigo más adelante va todavía a experimentar, si el Señor lo tiene para mí, claro, va a experimentar lo que eso conlleva. Muy bien, muy bien. Una romántica, rompió el hielo, una romántica. Sí, ella dice eso, no lo he perdido a pesar de que ha tenido, ¿verdad?, sus tropiezos, diferentes situaciones. El otro que venga me va a disfrutar de esa manera. Exacto. Qué bien. Adelante, se nos fue por acá. Adelante, en Ruta, buen día. Sí, buenos días. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, gracias. Súper bien, bienvenida. Qué bueno. Yo tengo 33 años. Okay. Y para mí, el romanticismo
no es tan importante. Esta cuestión de que me traigan flores, a mí eso no me gusta. Okay. No me gusta que si yo soy casada, pero yo le dije a mi esposo, tú no te atrevas a hacer algo público. Si va a ser a proponerme matrimonio público, eso a mí no me gusta tampoco. Okay. Y antes de yo conocer a Cristo, yo era una persona que a mí no me... Si yo quería hacer algo en mi vida, yo no necesitaba tener un hombre a mi lado. Esa cuestión de que mi trabajo era primero y todo lo que venía después era después. O sea, mi enfoque era mi trabajo y yo hacer mi dinero y que nadie estuviera diciéndome yo te di. Pero mira, una pregunta, amiga, pero ¿hay algo que consideras romántico en la vida y lo aprecia como romántico y te gusta, o sencillamente ese departamento Sí, está...? ahora pues mi mente ha cambiado y el tiempo que paso con mi esposo, esa intimidad que no es física tan solamente, sino que aprendimos a ser amigos, aprendimos a tener esta intimidad entre nosotros, que es definitivamente otra cosa. Okay. ¿Tú piensas que esta parte descubrió, él te enseñó una faceta del amor que tú no conocías, una faceta de la intimidad que no es sexual, que es la emocional, que complementa todo, y que tú estás ahora, vamos a decir, sumamente enamorada porque esa ha sido tu experiencia, por eso tu mente cambió? Exactamente. Puedo decir que primero Dios, ¿verdad? Me enseñó a amar, me enseñó a amarme, a valorarme y a dar eso, porque yo era bien egoísta. O sea, era primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Lo aprendiste en tu casa o no? Esa parte del egoísmo y de ser tan independiente y tan aparte. Fue como una obligación, de que me obligaron a ser así. Okay. En sentido de que pues yo tenía que hacer mis cosas, no sé, era una necesidad de demostrarle que yo podía. Qué bueno que todo cambió y que ahora, ¿verdad? Tu esposo jugó un papel donde te conceptúas pues una mujer romántica, ¿no? Sí. Excelente, gracias por estar acá. Yo opino lo mismo que ella de las flores. Yo no creo que eso sea necesariamente una muestra de que alguien es romántico o que a nosotras nos guste. Pero ojo, tampoco hay que castigar a un hombre que con todo corazón quiera regalar un ramo de flores. Porque yo creo que nosotras la recibimos con mucho amor. Pues si tu esposo llega con un ramo de flores, tú se lo siembras en la capa por la cabeza. Le dice, gracias, papá. Ese no es el punto, que se lo siembren por la cabeza al hombre. Ese no es el punto. Pero para mí es más lindo que me digan, wow, qué bien te ves hoy, qué bien te luce eso, o me gusta que te rías, o me gusta mirarte. Las rosas pues son bonitas, no quiero quitarle, ¿verdad?, a nadie. Siga regalando flores rosas, y hay mujeres que les encanta, a mí más le encanta que les regalen flores. Mi mamá todos los fines de semana, si fuera por ella, hay que llevarla a comprarle flores. Esa es mi mamá, qué bien. Le encanta. Pero en mi caso hay otras cosas. Okay. ¿Cómo que? Ya te lo dije. Que me diga, oye, ese look te queda bien, qué lindo. Está negra, está linda. Buen día. Buen día. Buen día. Tengo 24 años de casada. Me casé joven, tengo hijos ya de 20 y pico y 18 años. Y le enseñé a mis hijos que uno necesita dar amor y enamorarse, creen en el romanticismo, y actualmente han tenido novio, pero como hoy en día no se fija la juventud en el romanticismo, se le hace difícil llevar su pareja a ese nivel, porque la juventud de hoy en día todo es o material o llévame a comer, pero
se criaron en un hogar que es de amor. Y actualmente pues vamos a cumplir 25 años y todavía me llevan flores, me traen cualquier detallito, se acordó de mí, algo que les gusta. Y siempre les enseño a mis hijos que para llegar a las metas que hoy en día uno tiene, como el hogar, el sacrificio de tener una casa, yo siempre me visualicé empezar desde abajo para tener lo que tengo. Y creo en el romanticismo. Otra romántica. Ahí está. Ahí está. Y mira, ella dice algo. Están llamando. Ella dice algo importante que en verdad le traigan algo que se parezca a ella. Mira, vi esto y me acordé de ti. A veces la pareja no tiene para comprar en el momento, pero para mí es tan lindo el mero hecho de que haya pensado. Esto me acordó a ti. Ya para mí eso es romanticismo, aunque no me lo haya podido llevar, pero eso lo llevó a acordarse. Yo estoy muy anticuada. Fernán me mira como que te lo busque, que te lo compre. No, yo creo que muchos oyentes se identifican con lo que tú estás diciendo. Sí, porque si alguien no tiene, o la razón que sea, punto, que no se lo puede comprar en el momento, pero se tomó el detalle de pensar, algo lo trajo a tu memoria, o a su memoria. Bueno, ahí está, interesante el tema. El tema es súper interesante. Yo creo que nosotros que hemos tenido una experiencia con el Señor, ¿verdad? Y Nueva Vida como una emisora cristiana, nosotros tenemos un modelo de amor, de entrega absoluta, y yo digo que el amor de Cristo es romántico, ¿verdad? Cuando tú lees algunas instancias de la Biblia, cuando habla de que eres la niña de sus ojos, ¿verdad? Cuando Él te perdona incondicionalmente todas tus faltas y todo lo que tú haces, la expresión del amor de Dios, que es un amor fiel, es un amor obstinado. No importa lo malo y lo feo que tú hagas, Él te sigue amando y Él te sigue dando oportunidades. O sea, la expresión del amor de Dios es una entrega absoluta, nos sube la vara, que si nosotros aplicásemos a nuestra relación conceptos del amor de Dios con nosotros, nos transformaría a nivel personal y transformaría la forma en que llevamos la relación de casados. Porque los seres humanos tenemos una capacidad de amar porque Dios nos dio esa capacidad de amar. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y si yo utilizo el concepto del amor de Dios, porque muchas veces en la parte humana cualquiera puede experimentar que hasta aquí llegó, se agotó, o no tengo suficiente amor para superar este reto. Claro, pero ese es tu amor humano, que tiene límites, pero el de Dios no lo tiene. Y cuando tú utilizas el amor de Dios, que ha sido expresado de tantas y tantas maneras al punto que se entregó para salvarnos, si tú utilizas los conceptos de ese amor entregado, wow, mano, no hay límites, no los hay. Así que en esta mañana, si necesitas algún referente, tú eres uno o una de las que necesitas un referente de amar, porque cuando miras a los humanos dices, es que ninguno me es ejemplo. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Juan, tengo que decirte algo. Sí. ¿Qué pasó? ¿A qué es de mí? Una muestra que puede ser una muestra romántica de una cantidad de mujeres puertorriqueñas, jóvenes, en estos días. Okay. Tú sabes, ese empeño de hacer algún approach romántico, comenzar a hacer un approach romántico, se demuestra en las plataformas digitales. Compañero Matos, usted sabe que existe un hashtag, la suegra de Puerto Rico. Hashtag la suegra de Puerto Rico. Quisiera saber quién lo creó. ¿Sabe quién es? ¿Quién No tengo idea. Moray Mayola. ¿En serio? Le llaman la suegra. Le llaman la suegra de Puerto Rico. Le hicieron un hashtag que se llama la suegra de Puerto Rico. Y él se inventó ese hashtag que ha corrido. Esto casi se ha hecho viral, yo creo. Y son las mujeres. Chicas románticas intentando llegar hasta el hijo mayor de Moray Mayola. Y le han llamado la suegra de Puerto Rico. Entonces, Hashtag. de repente mis redes han subido del domingo para acá. Y yo, ¿qué es este hashtag de la suegra de Puerto Rico?
el papacito. No, pero mira esto. Yo tengo uno casado, pero me quedó uno soltero. A ver si hago con Juanqui, que soy el suegro de Puerto Rico. Sí. Mira a ver si te hacen un hashtag, el exacto. suegro de Puerto No, Rico. y que es guapísimo. Cualquier papá o mamá que tenga una de 20 y pico de años, cristiana, linda y buena, tengo un soltero todavía por ahí. Está. Oye, buena gente que es. Tremendo tipo. Pues tú sabes lo que hizo Luisa de los Ríos, ¿eso lo leíste? ¿Qué? Fíjate, era la Luisa de los Ríos, mi gran amiga al medio. Luisa de los Ríos puso en una foto de la pañuelo, el pañuelo que yo tenía ayer, una oración. Escribió: Señor, escucha mi oración. Todos sabemos que se lo diste a ella, pero no nos dejes desamparadas a las demás. A las pequeñas mortales, danos un chin de esa belleza, de eso que tiene, por favor. Solo te lo pido, amén. Wow. solamente Luisa. Me han relajado tanto en las redes en estos días, pues, ¿qué voy a hacer? Un saludo para Luisa. Bueno, 6:55 en la mañana, seguimos. Ay. En breve, Michael Narváez. Juan Carlos Fernández y hashtag La suegra de Puerto Rico. Lo Buenos acepto, días, Puerto está Rico. bien. Palabra viva en breve, nadie se vaya. 97.7 Nueva Vida y en ruta de 5.